de una familia estrictamente católica y defensora de la monarquía, pero a los 14 años anunció a su familia que ya no creía en el rey y mucho menos en Dios. A los 38 años ofreció un curso privado. Después de la tercera conferencia, sufrió un ataque de locura que le duró más de un año. Se deprimió tanto que intentó suicidarse arrojándose al Sena. Afortunadamente fue rescatado. De acuerdo con Comte, el primer procedimiento en el trabajo científico es la observación de los hechos percibidos dentro de un contexto previamente establecido y dependiente de alguna hipótesis o ley científica. La tarea del científico es establecer leyes definitivas que describan las relaciones invariables de los hechos, a partir de su verificación por medio de la observación. La experimentación solo es posible cuando el curso natural de un fenómeno se puede alterar de manera definitiva y controlada. El positivismo de Comte tuvo en América una influencia pública definitiva, sobre todo en México y Brasil. Ernst Mach nació en Taras, Moravia, hoy República Checa. Estudió matemáticas y física en Viena. Eliminó de su sistema filosófico-científico al cartesianismo, de modo que todas las leyes y principios de la ciencia se basan exclusivamente en la experiencia. Los conceptos cartesianos a priori no existen, lo único que puede creerse es lo que puede experimentarse. Mach define la ciencia como la expresión del máximo de conocimientos con el mínimo de esfuerzos. A su método científico lo llamaba experimentos mentales. Es la etapa final de un proceso largo y cuidadoso de análisis conceptual, de clarificación de las ideas, de diseño de distintas opciones y de la selección de las más viables confrontaciones con ciertas circunstancias críticas generales. Solo al final de este proceso, cuando ya no es posible distinguir entre varias hipótesis, se procede a diseñar un experimento cuyo resultado permita tal distinción. Charles Peirce seguramente se hubiera opuesto a ser considerado positivista, porque para un personaje tan complejo y cambiante a través de su larga vida, una sola categoría filosófica es demasiado poco. Nació en Cambridge, Massachusetts, donde, desde muy temprana edad, mostró interés por las matemáticas, la física y la química. A los 40 años recibió una cuantiosa herencia con la que se retiró y vivió aislado hasta que la quiebra bancaria de 1893 lo dejó en la ruina. A los 66 años tuvo que vivir de la caridad pública. Escribió sobre lógica, epistemología, semiótica, el método científico, metafísica, cosmología, ontología, ética, estética, religión y matemáticas. Intentó desarrollar un método científico que fuera común a todas las ciencias, o por lo menos un procedimiento para generar hipótesis. Distinguía tres formas de razonamiento usadas habitualmente en la ciencia: deducción, inducción e hipótesis. Para presentar una hipótesis es necesario que sus consecuencias se deduzcan y se pongan a prueba. Henri Poincaré, matemático y filósofo francés. A los 15 años ya estaba interesado en las matemáticas, sin embargo, cuando presentó su examen final de bachillerato de ciencias, casi lo reprueban porque fracasó en la prueba final escrita de matemáticas, que consistía en la suma de los términos de una progresión geométrica, campo en el que años más tarde hizo grandes aportaciones originales. A pesar de su memoria legendaria, era terriblemente distraído. Para él, el método científico se basa en la existencia de un orden general en el universo, que es independiente del hombre y de su conocimiento. La meta del científico es descubrir y entender todo lo que pueda del orden universal postulado, aceptando que la certeza de su universalidad es inalcanzable. El descubrimiento de los hechos depende de la observación y de los experimentos. Por estos, a su vez, dependen de la selección realizada por los científicos, quienes no pueden observar y experimentar todo simultáneamente. El hombre de ciencia escoge observar y experimentar aquello que tiene la posibilidad de repetirse, o sean las configuraciones relevantes con el menor número de componentes. Reconoció que el conocimiento previo contribuye a la calificación de un fenómeno determinado como simple o complejo.